Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Hace unos días surgió una asociación que se llama Promuseos y es una asociación que ha estado muy activa proponiendo cosas de manera concreta, solicitando el apoyo de otros profesionales de museos y ha estado creciendo también significativamente. Me gustaría empezar ahora sí que por el principio y preguntarle a su vocera, Graciela de la Torre, cómo surge y por qué precisamente esta asociación. Gracias, Graciela, por estar aquí. Ay, encantada de la vida, Javier. Mira, es muy interesante porque esta asociación, bueno, Promuseos es una asociación que está en formación, pero el Frente Promuseos es una asociación, pues una parte coyuntural ante la crisis que estamos enfrentando actualmente, que no nada más es una crisis sanitaria, es una crisis económica, política y social realmente, ¿no? Entonces, esa es la complejidad. Ojalá nada más fuera sanitaria. Esto ha detonado una serie de pues de problemáticas en toda la parte, en el caso de la cultura, en todo el ámbito cultural. Entonces, es un grupo al principio de profesionales de museos que lo que es muy interesante es que es un grupo heterogéneo en el sentido que hay museos no solo de la Ciudad de México, sino también de otras partes de la República, como Monterrey el Marco, como el Arocena de Coahuila, como el museo en Yucatán, tenemos el Museo del Mundo Maya, en fin, de varias partes de la República, bueno, el Museo Más de Zapopan y varios museos de la Ciudad de México, como el MIDE, como el Papalote, como el MUAC, y que estamos unidos nada más por las ganas en principio era para reflexionar sobre los museos, pero en esta coyuntura es bueno para luchar por los museos porque realmente se están enfrentando y se van a enfrentar más todavía cuando se abran a una problemática que pone en peligro su sobrevivencia, Javier. Estás diciendo que van a desaparecer museos si no se Yo organizan creo bien las que cosas. sí, Javier. Fíjate que el Consejo Internacional de Museos vaticina que cuando menos el 13% de los museos que van a desaparecer. Entonces yo creo que en México sí van a desaparecer. Hay algunos que ya no existen en el panorama. ¿Por qué? Porque los museos se están moviendo ahorita en el mundo analógico. Entonces, aquellos que no tienen las herramientas o el personal capacitado para transitar del microscópico mundo, el mundo analógico al mundo digital, al universo digital, pues entonces ya, en este momento ya no existen. Pero además son tan terribles las circunstancias que están enfrentando los museos ahora que realmente un porcentaje de nuestros museos difícilmente va a sobrevivir y es lo que queremos nosotros evitar. ¿Son públicos y privados? Fíjate que, bueno, son los museos que tienen dificultades son públicos y privados. Ya los museos públicos venían arrastrando dificultades desde hace, yo creo, desde el principio de esta centuria. Fíjate que las últimas grandes inversiones que hizo el Estado mexicano en términos de museos de arte fue a finales del siglo pasado con el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural Santo Domingo y el MUNAL 2000. Ya en este siglo hubo muy pocas inversiones en el caso de los museos, la ampliación del tamaño, pero fue un trabajo con la entidad privada y lo que proliferaron fueron muchos museos privados, y poca inversión pública y muchos museos privados. Hubo un boom de los museos privados de toda índole. Y estos museos ahorita privados están enfrentando una crisis tremenda porque justamente cerraron sus taquillas y pasaron a la oferta digital. No tienen ingresos por taquilla, no tienen autogenerados, no tienen comercialización. Pasar también del patrocinio personal al patrocinio en línea es muy difícil. En este país no estamos acostumbrados, como en los Estados Unidos, a la filantropía en línea. Entonces están enfrentando una crisis tremenda que si no la resuelven o les ayuden a que la resuelvan, van a tener que despedir personal o cerrarse, en el caso de los museos privados. Y los museos públicos pues también arrastran una serie de recortes, dos decretos que han sido letales, dos decretos letales, uno del año pasado y uno de este año. Entonces sí están en una circunstancia muy, muy difícil para sobrevivir. Y nosotros lo que queremos hacer en este Frente Pro Museos es pues gestionar para que puedan enfrentar su crisis actual y la que está por venir, que no va a ser la normalidad, va a ser una cosa tremenda, que puedan tener la oportunidad de una resiliencia realmente.
Pues es muy triste el panorama porque en efecto Sí, había muchos museos que ya tenían muchos problemas que se agravaron con los decretos a los que tú te refieres, y si ahora se atravesó la crisis sanitaria, pues el panorama es realmente desolador, es, ¿eh? es desolador. Y fíjate que, pero te estoy hablando, estamos hablando de los museos, que es el ámbito para el cual está esta asociación, pero todo el ámbito cultural está muy golpeado porque tiene muy pocos recursos, muy pocos apoyos. Instituciones fuertes de sostenimiento han desaparecido o se han transformado. Pero, por ejemplo, el ámbito de los creadores también está muy endeble. No te estoy hablando de los artistas consolidados, sino de los artistas de carrera media, y de los emergentes. No tienen seguridad social, perdón, no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque están cerradas las galerías, están cerrados los mercados, están cerradas las ferias. ¿De qué viven? A ver, platícame de qué viven. Entonces también hay una llamada de atención para las autoridades, y en el Frente Pro Museos para esta gestión que estamos haciendo para hacer propuestas de solución, pues estamos pensando también en el gremio de los creadores. Bueno, estás diciendo algo interesante. Me da la impresión a veces que el mundo cultural se ha segmentizado demasiado, que se hicieron varios nichos y cada nicho procura lo propio. Acabamos de ver hace unos días que el gremio de los cineastas tuvieron una reacción favorable de parte de la Cámara de Diputados y Senadores para detener la propuesta que tenían de quitarles recursos también a ellos. Y esto lo lograron gracias a tres figuras del cine, ¿no? Uno de ellas es del Toro, que es además un activista espléndido. Absolutamente. Y el gremio, bueno, puede ser que el gremio de la cultura en general, pues tenga así grandes líderes. El gremio de los museos, nos estamos consolidando como frente porque realmente un liderazgo único, la autoridad moral de la cual hemos hablado tú y yo, que es como figura, hablamos tú y yo que existía un Monsiváis antes, ¿verdad? Había un Existían. Monsiváis, un Octavio Paz, un Carlos Fuentes. Sí, estas figuras, pues, donde acogernos, y que eran el fiel de la balanza, pues ya no los vemos tanto. Entonces, estamos tratando de consolidar este frente. Te digo que es un frente plural, lo cual es muy bueno, que tiene museos de todas las dimensiones, no nada más museos grandes, de todas las geografías y de todos los marcos administrativos, públicos y privados. Creo que es la primera vez que logramos un diálogo común, y entonces esto pues no solo servirá para esta causa, hay otras causas por las cuales luchar, que están en puerta también. Está la ley de mecenazgo, está en puerta, es muy importante, está la autonomía de los museos. Pues señalas cosas muy interesantes. Vamos a tocarlas en el próximo bloque contigo. Cómo no, con todo gusto. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Les recuerdo que está con nosotros Graciela de la Torre, que es la vocera de Promuseos, una asociación que se está formando, que está tomando acciones muy rápidamente ante la crisis que ya tenían los museos, otras entidades culturales, que se han agravado precisamente por el confinamiento del COVID, de esta pandemia. Graciela, tocaste un tema que me llama la atención. No tenemos culturalmente figuras de autoridad que ayuden, digamos, a destrabar muchas de las cosas que están impidiendo que los recursos fluyan de manera regular a museos públicos y privados. Bueno, sí tenemos figuras, pero tal vez no sí tenemos figuras, y tal vez no de la contundencia que ha habido en el pasado, Javier. Mira, muchos comunicadores importantes se han convertido en figuras de autoridad. Tú eres uno de ellos, te voy a decir, en figuras de autoridad. Yo sí añoro mucho la presencia de Monsi, definitivamente. Y por cierto, uno de nuestros agremiados es del Museo del Estanquillo. Yo quisiera de veras un gran líder que nos cobijara a todos, como lo fue Monsi. Es insustituible al momento. Dicen que todas las personas son sustituibles. Mira, hasta el momento no es cierto.
hay algunos que se añoran muchísimo. Pero bueno, estamos tratando de acogernos a esta nueva manera de actuar y de hacerlo como podemos, porque también hay grandes personalidades dentro de este frente. Está Dolores Beisti, que es una gestora impecable, que fue directora de San Ildefonso, después estuvo en el IMER, en fin, y otros directores importantes y trabajadores de la cultura, que estamos inmersos en este tratar de mejorar nuestras instituciones. Pues tú misma, Graciela. Bueno, Desde hace muchos años estás animando la Mesa de la Cultura a partir de los museos y gestionando recursos. No sé ni cómo le haces, pero lo has logrado. Pues ya me tienen miedo, pero no, pero sí, se necesita dinero, claro. Y mira que la universidad es un nicho impresionantemente. Te voy a decir, la universidad es un nicho único porque es un nicho de libertad y de pensamiento crítico. Entonces, eso se valora muchísimo y nuestro rector sí es un fiel de la balanza, absolutamente, ¿no? Entonces, el hecho de poder disentir, de poder ser una arena de debate y de tener la libertad justamente para congregar diferentes pensamientos, pues para mí es valiosísimo. Hay cosas que me llaman la atención, Graciela. Por ejemplo, yo sé que entre los grupos de donantes más importantes del museo, del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pues es el grupo mexicano. Muchos empresarios año con año pagan sus cuotas para estar, digamos, en las listas de ese museo, y esa generosidad que muestran con museos extranjeros no la veo reflejada en México. Y por otra parte también me sorprende mucho que no se haya tenido una estrategia, digamos, para frenar, por ejemplo, proyectos tan fuertes que también generan, bueno, absorben muchos recursos, como es el planteamiento de los famosos Los Pinos, ¿no? Ay, Javier, bueno, pues sí, te voy a contestar la pregunta en dos partes. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que hay muchos generosos en México, absolutamente. La mala es que hay fuga de generosidades, así como hay fuga de capital, hay fuga de generosidades. Tú mencionaste el MoMA, yo te puedo decir que están en el ACMA, que están en el Prado. O sea, hay fuga de generosidades, absolutamente, aunque muchas se quedan en México. Existe la filantropía. Y te voy a tocar el otro tema. Mira, hemos pensado solicitar al señor presidente en esta carta abierta varias cosas. Una de ellas fue que se posponga el espacio cultural de Los Pinos y en especial el pabellón de arte contemporáneo. Que se analice la posibilidad y esos recursos se direccionen hacia el rescate de los museos, hacia la cultura. Y que en el paquete que está pensando el Ejecutivo para hacer de rescate se integre la cultura. También la cultura es un bien social. Nuestros museos son una herramienta de educación no formal, de experiencia estética, lúdica, de generación de conocimiento. Nos tienen siempre al margen. La ley de cultura menciona la palabra museo una vez y la menciona pero de pasadita. O sea, son estas instituciones que conservan el patrimonio, que generan memoria. Entonces, necesitamos que nos dé, no solo porque generamos economía indirecta, sino porque tenemos algo que tiene que ver con la esencia del ser mexicano y de servir al ciudadano. Entonces, pues sí estamos pidiendo eso, Javier. Pues me llama mucho la atención un concepto que maneja, sí, es el de la memoria. En efecto, son depositarios de una memoria simbólica muy importante, digamos, para los grupos sociales. Hay especializados por todas partes del mundo, pero en efecto son parte de esa memoria colectiva y universal que nos da consistencia como humanidad. Sí, y te la pongo peor, ¿sabes qué? En la década pasada prácticamente no hubo una política de adquisición de obra artística, de adquisición de acervos. La universidad el MOAC tiene su política de adquisición de acervos documentales. No ha habido una política de hacer memoria, no la ha habido consistente. Se ha subsanado con pago en especie, que hacen las obras en la Secretaría de Hacienda, no lo sé, o a veces se direccionan a los museos, pero no hay una política de hacer memoria cuando que tenemos un pasado y un presente digno de conservarlo, de estudiarlo, de preservarlo y de difundirlo. Entonces, pues sí, Javier, por todas esas cosas es las que estamos batallando. Bueno, en este gobierno se habla mucho de la importancia de la memoria. Sí, pues sí, pero yo abogaría porque se canalice esta importancia de la memoria, no sea memoria dirigida, sino hablar de la memoria del conocimiento en general, no nada más de una parcela
del conocimiento. Y eso por una parte. Y de la otra, abogaría yo fuertemente, esto no está en el documento, es mi opinión personal, que ya no hagan más museos, por favor, ya no más museos. Tenemos un sistema de más de 1,000 museos en unas condiciones precarias, sin instalaciones, no tienen bodegas, no tienen posibilidad de adquirir obras, no están insertos en las nuevas tecnologías, solo 37% de los museos son capaces de migrar al mundo del mundo analógico, al mundo digital. No tienen personal, no tienen community manager entonces la brecha va a ser enorme cuando salgamos, enorme, porque los museos que tienen capacidad o que han tenido capacidad de hacer una oferta digital fantástica, como puede ser el MIDO, como puede ser el MOAC, hay otros que no van a poder, no tienen esa capacidad. Entonces, esa brecha de la que se habla, la brecha digital, pues se está abriendo cada vez más. Entonces, luchemos porque dotar a los museos de instalaciones, de las TIC, de herramientas de las TIC, y de incluirlos en el concierto global, no nada más en el concierto local. Creo que hay muchas cosas por hacer, porque uno de los problemas es este decreto que prohíbe tener fondos para viajes nacionales e internacionales. Entonces, el actuar de los museos se va a reducir únicamente a ser museos de carácter doméstico. Entonces, pensemos que estamos insertos en el universo global y los museos tenemos que seguir dialogando con nuestros pares en el mundo, no quedarnos en este ámbito tan local y doméstico como nos están obligando a las circunstancias. Veo que el documento que está circulando en las redes sociales mucho ha sumado nombres de personas muy importantes como Elena Poniatowska, por ejemplo, pero no es la única, o sea, y la menciona ella porque ella es escritora, ella no forma parte del universo museístico nada más. No, hay muchos intelectuales que están aquí en este documento, está Juan Villoro, están varios intelectuales, no necesariamente personas ligadas a la vida de los museos. Y sí, y mira, lo que es muy impresionante es que en 72 horas tuvimos 3,500 firmas. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad está consciente de la necesidad de organizarse y de actuar. Tenemos que actuar, tenemos que ir a un corte también y volvemos contigo. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Graciela de la Torre, que es vocera de Promuseos, ¿qué acciones siguen más adelante? Pues mira, Javier, vamos a ver, esperemos que nos escuche el señor presidente. Realmente los museos además están en sintonía con su Plan Nacional de Desarrollo porque trabajamos, como él lo sugiere, por la inclusión, por la equidad, por la diversidad. Estamos trabajando por eso. No somos un universo aparte. Estamos trabajando también en sintonía con la UNESCO. Yo espero que nos escuchen. Si es así, pues habría que estamos solicitando que se integre un organismo colegiado, no necesariamente con nosotros, pero interdisciplinario colegiado, que examine los proyectos necesarios de ser apoyados y de probada urgencia. Bueno, entonces esto pues ya no nos corresponde a nosotros estamos abogando. Y en cuanto a la vida de los museos, pues queda pendiente tratar de analizar la ley de museos y dentro de la ley de museos, la ley de mecenazgo y la autonomía de los museos. Los museos actualmente no tienen autonomía, no disponen, y ese es otro de los problemas, no disponen de recursos propios, no pueden tener autogenerados, no pueden hacer acciones comerciales. Entonces necesitamos que sean autónomos, como lo somos en la UNAM,
para poder generar recursos que ayuden, no negocio, no somos un negocio, que ayuden a nuestro sostenimiento, en el caso de los museos públicos. De los museos privados tendrá también que flexibilizarse la ley hacendaria, les cobran a ellos un impuesto considerable como si fueran un lugar de espectáculos, fíjate. ¿Como un concierto de rock? Sí, tienen que pagar un impuesto Madonna considerable, los museos privados. Entonces, hay que pedir y sugerir que ese impuesto no se les cobre. Son organismos no lucrativos y organizaciones no lucrativas y organizaciones para la educación. Entonces, ahorita imagínate el problema en que están, que tienen que pagar ese impuesto. ¿No? Es terrible. Sí, entonces hay todavía camino largo que seguir, hay que repensar la legislación, hay que repensarla ciertamente, y eso ya es cirugía mayor. Ahorita estamos en la fase de cuidados paliativos. No quisiera hablar de cuidados paliativos porque es cuando ya se va a morir alguien, de cuidados críticos. Yo creo que de cuidados intensivos, espero que no se llegue pronto a eso, ¿verdad? Sí, de cuidados intensivos, estamos con la mascarilla. Ya aquí no están, pero ya hablar de la legislación es cirugía mayor. Y creo que nuestras instituciones necesitan cirugía mayor. Urge una ley de mecenazgo que aliente la filantropía, pero que también aliente a los donantes corporativos, a los empresarios, como sucede en todas partes del mundo, prácticamente del mundo occidental. Hay una ley de mecenazgo. Tal vez podría ser tomar ejemplos de países como Gran Bretaña, que todo lo que se da a la cultura y a la educación y a la salud es 100% deducible. En este país es ridículo lo que se deduce, creo que un 7% sobre utilidades. Bueno, no hay ningún aliento a la filantropía, hay un desconocimiento total de las posibilidades de actuar en concordancia con el sector privado, que son los que pueden coadyuvar a la resiliencia de nuestras instituciones y que también van a estar muy golpeados, Javier, muy golpeados. Me preocupa otra cosa también, los museos son espacios públicos, son, sí, digamos, en el caso de los museos estatales o gubernamentales, son los que tocan tierra con la gente común todos los días. ¿Perdería el gobierno esa posibilidad de tocar tierra con ese público porque no lo tendría? No, absolutamente, son espacios de retribución social, de trabajo con las comunidades. Actualmente el museo ha roto sus 4 paredes y se inserta con las comunidades, ya no las trae como antes los traías para aumentar audiencias, ya no se quiere aumentar audiencias, se quiere transformar las comunidades a partir de las herramientas que les son propias, trátese de arte contemporáneo, trátese de educación no formal, etcétera, pero somos transformadores y somos auxiliares de la educación. Entonces creo que se está desperdiciando muchísimo nuestro papel público y social, Javier, como tú bien lo mencionas, absolutamente. Entonces el gobierno tiene una gran herramienta y la sociedad también, pero si no nos fortalecen, no vamos a poder ejercer nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Y creo que esta es una llamada de atención de qué haríamos. Pensemos un mundo sin museos, a ver, ¿qué pasaría? Sin patrimonio, sin preservación. Sin memoria. Sin memoria, empezando por ahí. Posibilidades de futuro. ¿Cómo sí, exactamente. Si no ves entonces, el pasado? Y yo espero que el presidente sea sensible y que pues se posterguen estos proyectos como el pabellón de la biodiversidad que está junto al Museo de Historia Natural, que también requiere ese museo que fue paradigmático, con las cúpulas de candela, requiere de muchos recursos. A lo mejor podemos postergarlos un poquito y cuando este país esté en bonanza, dentro de poco, dentro de mucho, pues entonces sí, meterle dinero a las cosas nuevas, hacer un nuevo museo de la biodiversidad, hacer un nuevo pabellón de arte contemporáneo, nunca sobran, pero en estos momentos en que los recursos son pocos y las necesidades son muchas, hay una cosa que dicen los gringos, focus. Tenemos que enfocar focus, sí, hay que enfocarlos. Tienes una variedad de museos suficiente como para apoyar proyectos. Mira, Javier, pensemos nada más en las zonas arqueológicas, tú estamos hablando de museos, pensemos en los museos comunitarios. Imagínate, si los museos grandes, los museos con posibilidades están sufriendo enormemente, han cancelado programas internacionales, han cancelado programas educativos, han cancelado proyectos académicos. Imagínate los museos que tienen menos recursos, lo que están sufriendo y lo que van a sufrir en el momento de abrir las puertas, porque no va a haber dinero que alcance para las instalaciones que han sufrido mucho deterioro durante el confinamiento. Eso también es un problema grave.
Es un problema grave y yo creo que es inevitable. Yo creo que veremos muchos casos críticos de museos en las próximas semanas. Así es, Javier. Tendrá que hacerse, mira, otro de los problemas gigantescos, que es una recomendación que yo haría, tenemos que hacer un estudio, un censo de daños. Una vez terminado este confinamiento o al final de este confinamiento, censo de daños. ¿Cómo encontramos a nuestras instituciones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los equipos de trabajo? ¿Qué ha pasado con las herramientas? ¿Qué necesitan? Entonces, ese censo o ese recuento de los daños va a ser necesario para no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada y vamos a hacer este pabellón maravilloso para que va a traer muchos turistas. Pues sí, va a traer muchos turistas, pero entonces todos nuestros museos que también necesitan de este turismo o requieren de compartir nuestra riqueza con el visitante, no van a tener la posibilidad de hacerlo como debieran o no lo van a hacer. Entonces, actuemos con calmita, yo creo, y con focus. Mucho focus. Focus. Entonces, el siguiente paso es esperar qué responde el gobierno federal. Sí, vamos a esperar. Esta misiva al señor presidente que se va a entregar el día de hoy, va con copia a la jefa de gobierno, con copia al Suárez del Real, con copia al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también tiene el copia, porque es una cuestión que tiene mucho que ver con recursos y con la flexibilización hacendaria también. Entonces, todos ellos van a estar enterados y esperemos de verdad, porque es una causa noble, que no tiene mayor interés para nadie, es apolítica totalmente, ¿ok? Aquí no hay ni trasfondo ideológico ni político, hay un interés de carácter social, antes que nada, educativo y de conciencia museológica. Entonces no tiene por qué no hacerse, creo yo. No podría yo entender que no se hiciera, que fuera de otra manera. No tendría yo justificante para entender que fuese de otra manera, Javier. Entonces, creo que este espacio, pues te lo agradezco mucho haber conversado. Es algo que me apasiona y estamos en este grupo y que esperemos, tenemos una página ya y estamos pidiendo a los colegas, porque esto empezó un grupo pequeño, que se sumen y para poder hacer de veras una asociación en forma. Nos ganó el tiempo, nos ganó la crisis. Ahorita somos un frente, hagamos una asociación para seguir en este camino. Que surja la asociación y estaremos atentos a ver qué sigue. Sí, Javier, cómo no, perfecto, así lo hacemos. Cuando guste estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ya este mundo ya digital ya me está gustando mucho. Muchísimas gracias, Graciela, y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación que trata de dar claridad a zonas que realmente nos están preocupando mucho en el ámbito de la cultura. Los esperamos aquí la próxima semana.